En varios lugares de la Biblia se habla acerca de la recompensa que tendrán los hijos de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo y cuando se termine todo el pecado en este mundo. ¿De qué se trata esta recompensa? ¿Cómo la vamos a obtener? Es lo que vamos a estudiar en el último estudio de este trimestre. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento por estar junto a ustedes. Les habla el pastor Esteban Díaz. Nos ausentamos por un tiempo, pero ya estamos de vuelta para seguir repasando, para seguir aprendiendo, para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Así que querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en este momento, vamos a seguir profundizando más. Y ya estamos terminando todo un trimestre. Hablamos acerca de la fidelidad de Dios en cuanto a los diezmos, las ofrendas. Tenemos que administrar hasta que el Señor venga. Tenemos que devolverle al Señor lo que a Él le corresponde. Y no solamente eso, sino que cuando terminemos nuestra vida, tratar también de devolverle a Él todas aquellas cosas que Él nos entregó. Nos dio fuerza, nos dio capacidad, nos dio muchas cosas al Señor. ¿Y por qué no darlo para Él y para su obra? Fue osado el comentario, pero tenemos que ir para allá, tenemos que avanzar. Tenemos que devolverle al Señor todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Entonces, la lección de esta semana nos habla acerca de la recompensa que nosotros tendremos. Si hablamos de la devoción anteriormente, ahora tendremos recompensas por esa fidelidad, por permanecer cerca del Señor. Entonces, el versículo para memorizar se encuentra en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 21. Y dice así: su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a comenzar con una oración. ¿Te parece? Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos aprender más de ti. Queremos pedir tu dirección, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda iluminar para poder comprender más acerca de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por favor, que puedas actuar en nuestra vida. Quizás en este momento estoy orando con alguien que no la ha pasado muy bien. Ha tenido algunas dificultades en el último tiempo, ha tenido algunos problemas en el hogar, en el trabajo, qué sé yo, Señor. Siempre estamos rodeados de dificultades, pero yo te ruego para que tú te puedas manifestar en la vida de esta persona, para que te puedas manifestar en nuestra vida y puedas obrar, Señor, para nuestro favor. Bendícenos ahora que vamos a abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos repasando la palabra del Señor y vamos a partir por el día domingo que hablaba acerca de la recompensa por la fidelidad. Sin duda, si nosotros creemos en Dios, el Señor va a actuar en nuestra vida. Entonces, se nos habla acerca de un pago que el Señor otorga a los que creen en Él. Eso menciona Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador, galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces el Señor entrega una recompensa, le da un pago a aquellos que le buscan de corazón y creen que realmente existe Él. Porque no nos podemos acercar a Dios o no podemos hablar de Dios sin también confiar en Él y creer que realmente nos va a entregar lo que prometió. Porque Jesús hizo una promesa a cada uno de sus hijos y nosotros tenemos la garantía en la palabra de Dios de que Él va a cumplir con sus promesas porque quizás ya lo ha hecho en nuestra vida. Quizás a lo largo de todas estas lecciones nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado y ha cumplido sus promesas, como lo hemos estudiado. ¿Y cómo no va entonces a cumplir la última promesa? Ahora, cuando se habla acerca de recompensa, ¿de qué más se habla? Porque en hebreo, como en el griego, nosotros tenemos que la palabra recompensa puede significar algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el hebreo, en Isaías capítulo 62, versículo 11 y 40, versículo 10, se utiliza la palabra shakar para recompensa y tiene una connotación acerca de la salvación, porque si nosotros nos vamos a los textos bíblicos nos dice así, Hebreos capítulo 40 versículo 10: he aquí Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo dominará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y lo mismo trata de decir Isaías capítulo 62,
que nos habla acerca de la recompensa que el Señor tiene para con sus hijos. Dice así: He aquí que Jehová lo hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión que ya viene su Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Hay una recompensa para los hijos del Señor. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, también se encuentra con que el Señor paga, el Señor da a sus hijos. Entonces, ¿qué significa esta palabra shakar en el Antiguo Testamento? ¿Tiene el sentido de pago de un contrato, un salario, una tarifa, mantenimiento, o es una compensación? Y también existe otra palabra que es ekep, que significa una consecuencia de o una recompensa para sus hijos por obedecer los mandamientos de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 19, donde habla acerca de los mandatos del Señor. Los mandamientos del Señor son justos, que alegran el corazón, ¿no? Que es perfecta, que cambia, ¿cierto? Todo el ser humano. Entonces, se nos habla acerca de esto que es tan importante. Pero en hebreo también tenemos la palabra que nosotros leímos acá en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde quiere decir remunerado o a quien que paga un salario. Y muchas veces se utiliza la palabra ergón como obra del ser humano, que son también recompensadas. Son actos, son hechos, son iniciativas que finalmente reciben una compensación. Entonces, lo que nos trata de enseñar la lección es que nosotros vamos a recibir una recompensa de parte de Dios, y esta recompensa no es otra que la salvación. Pero la salvación viene por causa de lo que nosotros hacemos, por obedecer los mandamientos o por la obra que hace Dios en cada uno de nosotros. Entonces nunca tenemos que olvidar que la salvación es una gracia de parte de Dios. Es un don entregado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos recompensados por nuestra fidelidad, pero no para alcanzar la salvación. Es decir, nosotros simplemente creemos en lo que Dios hace por cada uno de nosotros, y por lo tanto el Señor nos entrega aquello que nosotros creemos, que alcanzamos por la gracia de Dios. Pero no solamente eso, sino que también esa gracia actúa fuertemente en nuestra vida. Esa es la obra del Santo Espíritu, quien obra en nosotros santificación para que hagamos buenas obras, para que hagamos el bien, para que sigamos la voluntad del Señor. Finalmente, el Señor es quien actúa en la vida de cada uno de sus hijos. La recompensa entonces es lo que Dios hace por cada uno de nosotros. La recompensa es la obra de Dios actuando en cada uno de nosotros y en nosotros. O sea, es Dios quien finalmente nos está salvando a nosotros y a la vez está obrando en nosotros para que vivamos bajo su gracia. Ahí nosotros más o menos tenemos que ver, ¿no?, cómo es este tipo de recompensa. Pero la recompensa de Dios no se limita solamente a la obra de salvación, porque Él nos va a entregar la vida eterna. Pero también hay otras cosas que el Señor nos entrega con la vida eterna. Y fíjense, hay que recordar lo que dijeron los discípulos cuando decidieron seguir a Jesús. Ustedes recuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús: bueno, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? Entonces Jesús le dice: bueno, si perdieron familia, si perdieron amigos, si perdieron esto, aquello, recibirán 100 veces más y alcanzarán la vida eterna. Entonces nosotros vamos a recibir, si en algún momento en nuestra vida perdimos a nuestra familia por causa de un llamado del Señor o por causa de una enfermedad, la muerte nos separó. Si nosotros en esta vida tenemos que dejar de lado, ¿cierto?, un trabajo por ser fiel al Señor, tenemos que dejar una obra por tratar de caminar en los caminos de Dios, recibiremos una recompensa mucho más grande y sobre todo alcanzaremos la vida eterna para poder estar junto a nuestro Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23, el día lunes se nos habla acerca de la vida eterna y nos dice lo siguiente el versículo: porque la paga del pecado, acá nosotros tenemos paga del pecado, la recompensa del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos aquí dos opciones. Y si estás aquí escuchando esto, al igual que si leíste la lección, es porque nosotros más o menos decidimos caminar por el camino de la vida eterna, es decir, decidimos andar en Jesús. Decidimos, ¿cierto?, aceptarlo a Él en nuestra vida y alcanzar, ¿cierto?, la salvación mediante Cristo Jesús. Ahora Jesús nos tiene una promesa a cada uno de nosotros, que es la vida eterna y que es que Él va a volver por segunda vez. ¿Y por qué irá a fallar el Señor si Él lo prometió? En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo, ¿no? Entonces el Señor nos prometió prepararnos un hogar para cada uno de nosotros. Vuelvo a insistir con esta idea. Puede ser que tú que me estás escuchando hayas pasado por muchas necesidades en esta vida, pero en el cielo no pasaremos por ninguna clase de necesidad. Estaremos para siempre junto al Señor y Él va a volver y Él va a cumplir su promesa, aunque muchos no crean, aunque muchos se burlen, aunque muchos, ¿cierto?, finalmente digan, no, pero ya ha pasado tanto tiempo y el Señor no va a venir, aunque crean que es una ilusión. No, el Señor va a venir. Y la mayor garantía es que Él vino por primera vez, murió por nosotros, alcanzamos la salvación. Por lo tanto, ¿por qué irá a fallar en su segunda venida? Yo creo que no va a fallar. Y falta muy poco. Todas las cosas se están cumpliendo y cada uno de nosotros tiene que estar preparado para ese momento. Pero lo más hermoso de todo es que el Señor nos va a entregar un hogar, pero nos va a entregar la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces vayamos avanzando. En el día martes se hablaba acerca de la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis capítulo 21 se habla acerca de la Nueva Jerusalén. Dice, yo Juan vi la Nueva Jerusalén descender del cielo. Es muy interesante lo que menciona Juan porque dice, yo Juan vi la Nueva Jerusalén. Y realmente vi que era real, que el Señor no va a fallar, que realmente el Señor lo que prometió lo va a entregar, lo va a dar. Él no es un Dios infiel, Él no es un mentiroso, Él nunca falla, siempre lo que dice es real. Entonces Juan dice, la vi, ahí estaba, era real. Uno podría pensar, como algunos teólogos piensan, bueno, pero la Jerusalén celestial es simbólica, porque si la Babilonia en el Apocalipsis es simbólica, símbolo de una religión apóstata, unida, ¿cierto?, con el poder del Estado, entonces ¿por qué la ciudad tendría que ser, la Nueva Jerusalén tendría que ser literal? Bueno, pero es que en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis ya estamos pasando a un mundo que está sin pecado. Es el nuevo mundo, es el nuevo cielo, la nueva tierra y es otro tipo de contexto. Ya el pasado quedó atrás y ahora vamos, ¿cierto?, cómo el Señor va restaurando aquellas cosas, cómo el Señor va restaurando la creación original. Y acá en ese contexto nosotros vemos que desciende la Nueva Jerusalén del cielo, como una esposa ataviada para su esposo. Ahora, ¿qué hay en la Nueva Jerusalén? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 21? Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas cosas pasaron. Y todos aquellos pecadores, todos aquellos que decidieron no aceptar al Señor, ya no estarán jamás. E inclusive, se nos da una lista, ¿no? Y el primer lugar en la lista están los cobardes. Los cobardes no van a entrar en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Porque no decidieron por Cristo, porque no se atrevieron, porque el Evangelio es solamente para aquellos valientes que deciden caminar con Jesús. Por lo tanto, los cobardes no van a estar. Y la pregunta es, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Somos cobardes? ¿No vamos a estar entonces en el nuevo cielo, en la nueva tierra? Porque no decidimos entregarnos a Jesús por completo, porque decidimos no confiar en Él, porque decidimos aferrarnos a nuestra avaricia, a nuestro egoísmo, y finalmente no nos desprendimos para poder abrazarlo a Él. Por lo tanto, somos considerados cobardes por no contarle a otros del lindo mensaje que nosotros tenemos. ¿Me voy a perder el cielo por eso? Bueno, ellos no van a estar. Y otros más, ¿no?, que se encuentran en la lista. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los mentirosos. Eso no tendrán parte de la Nueva Jerusalén. Pero en ese lugar, en ese mundo nuevo, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, todas las cosas van a ser hermosas. Entonces, todo aquello que en algún momento me causó dolor en mi vida, dejará de existir. Y todas aquellas cosas, alegrías que yo alcancé a vivir en esta vida, serán multiplicadas por causa de la gracia del Señor, por vivir en la tierra nueva, en el cielo nuevo. Por eso yo no quiero perderme en la tierra nueva, por eso yo no quiero perderme el cielo nuevo. Yo no sé tú, pero yo tengo que estar en ese lugar. Entonces, vamos a ir un poco más y vamos a hablar acerca del ajuste de cuentas en Mateo capítulo 25. Recordemos que el versículo para memorizar se encontraba en Mateo capítulo 25 y hablaba acerca de la parábola de los talentos. Entonces nosotros leemos acá la historia de un hombre que se fue y le dejó a sus siervos, a 3 de ellos, a uno le dejó 10 talentos, a otro le dejó 5 talentos y a otro le dejó 1 solo. Entonces vamos a ver qué acontece con cada uno de estos siervos.
Dice así: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, se ganó otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, me fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Entonces nosotros acá vemos la diferencia. Cuando se habla acerca de los talentos, no son aquellas habilidades musicales, no son aquellas habilidades físicas que nosotros tenemos, sino se habla acerca de dinero, se habla acerca de la administración de los recursos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Cómo administramos nuestros recursos? Y es interesante porque al que le pasaron 5, al que le pasaron 2, multiplicaron los recursos para su obra. Porque esto tiene todo un significado, es decir, el reino de los cielos es semejante a... El que se fue, el Señor Jesús, nos dejó a nosotros en esta tierra y somos nosotros los que tienen capacidades, los que tienen recursos, que el Señor nos entrega para que lo podamos multiplicar para su obra. No podemos esconder, ¿no? Es decir, no podemos ser malos administradores del Señor. Entonces, cuando Cristo regrese, tenemos que entregarle mucho más. Y no solamente los recursos, sino la obra que nosotros hemos realizado. Pero no importa si el Señor te entregó mucho o te entregó poco, es decir, si te entregó mucho, más responsabilidad, si te entregó poco, menos responsabilidad, pero al igual somos responsables ante los ojos del Señor de multiplicar aquello que se nos entregó. Y tenemos la capacidad, es decir, no es que no la tengamos, tenemos la capacidad y tenemos el deber que nos encomendó Cristo para poder multiplicarlo. Me gusta mucho lo que dice Elena de White acá, dice: la parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo, por lo tanto, el Señor va a venir y va a pedir cuentas y va a tener que arreglar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, algunos van a alcanzar el gozo del Señor, es decir, van a alcanzar la eternidad, van a alcanzar la vida eterna porque fueron fieles administradores, y otros simplemente no, porque escondieron aquellas cosas. Es interesante, pero alejándonos del lado de los recursos, hablemos acerca de los talentos, de las capacidades, pero muchos se pierden, muchos hombres pierden su capacidad, pierden su talento porque intentan poco. Intentamos muy poco, no nos atrevemos. Y al igual que este hombre, escondemos nuestro talento, escondemos nuestras capacidades, porque no nos atrevemos, porque las oportunidades están. Dios da las oportunidades, pero el éxito depende del uso que cada uno le dé a esas oportunidades. Es decir, el éxito depende de nosotros mismos. Es decir, de que nosotros nos atrevamos para explotar, para multiplicar aquello que el Señor nos entregó. Lo mismo con nuestros recursos temporales. Tenemos que administrarlos sabiamente para poder multiplicarlos para la obra de Dios. Eso sí, para la obra del Señor. Por último, para ya ir finalizando, la mirada puesta en el premio. En Romanos capítulo 8, versículo 16, al dichoso se habla acerca, o Pablo está hablando acerca de que es heredero del Señor. Y como somos herederos de Dios, por lo tanto, ¿cierto?, tenemos derecho a heredar la salvación. Y todas las cosas que nosotros suframos en esta tierra, Pablo dice, ¿no? Todas las cosas que nosotros sufrimos en esta tierra no se comparan con la gloria futura que nosotros tendremos como recompensa por ser fieles al Señor. No hay comparación. Es decir, cuando lleguemos al cielo, como dice Elena de White en una parte, diremos: tan poco nos costó el cielo, tan poco, a pesar de que sufrimos, a pesar de que la pasamos mal, vamos a decir, nos costó muy poco, porque realmente la eternidad es una cosa increíble. Ni nos vamos a acordar
de las cosas que pasamos en esta tierra, de lo que sufrimos, de las cosas difíciles que nos atormentaron en esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor está junto a nosotros, porque la eternidad junto a Él es una delicia, es algo sorprendente y por eso no tenemos que perdernos. Lo mismo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 12, es decir, no tenemos que dejarnos engañar por el materialismo. Por amor al dinero muchos se perdieron, muchos se extraviaron, muchos se desviaron de los caminos del Señor. Por lo tanto, tenemos que seguir rectamente la administración que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Esa es la prosperidad bíblica. Finalmente, la prosperidad es estar agradecido por lo que tienes en el Señor y confiar en Él en todas las cosas. Cuando yo decido confiar en el Señor, cuando yo decido caminar junto a Él, nada me falta en la vida. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. El Señor siempre fiel con cada uno de sus hijos. Por eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este día, tenemos que ser fieles al Señor en todas las cosas. El Señor quiere recompensarnos. El Señor quiere darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos. El Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación. El Señor quiere disfrutar la eternidad junto a ti, junto a tu familia, junto a tus seres queridos. Quieren que disfruten, que sean felices. Quiere darnos mucho más de lo que nosotros alguna vez soñamos. ¿Por qué perdernos aquello? ¿Por qué desviarnos por cosas temporales? Por el dinero, por acumular. ¿Por qué? Si el Señor nos promete mucho más. Si el Señor nos promete ser ricos en Él, en el cielo. Bueno, es una decisión personal, pero tenemos que ser buenos administradores en esta tierra para poder alcanzar la vida eterna que Él nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima lección, en un próximo trimestre, donde vamos a estar estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Un abrazo grande.